estamos viendo que todos los elementos que conforman esa mecanismos efectores ante los tumores o ante las presencias tumorales, o células malignas siempre tienen que actuar en forma conjunta, ¿no? Uno activado de repente estimula la activación de otro elemento, o de repente la liberación de componentes que vayan contrarrestando o impidiendo que esas células malignas se vayan proliferando, o que aumenten esas clonas de células malignas y se vayan dispersando, ¿no? Y formando los tumores. Pero así como hemos dicho que los tumores, cuando ya están establecidos o ya se formaron, estos van a liberar o presentan ciertos antígenos, ¿no? Antígenos tumorales. Y estos antígenos tumorales tendrán que ser reconocidos por nuestro sistema inmunitario, diferenciándolos siempre de aquellas estructuras que son propias de nuestro organismo y que tienen una formación normal. Entonces, hay antígenos de diferenciación, ¿no? Que se van a encontrar solo en cierto tipo de neoplasias, por ejemplo. Los melanocitos, que tienen ese tipo de antígenos. El MELAM, el AMART, la tirosinasa, la GP100, entonces son antígenos de diferenciación. Antígenos mutados que de repente se originaron en un tipo de célula, pero cambiaron, se transformaron y ya están como formas anormales de una P53. Antígenos sobreexpresados, el HR2, NU, o antígenos virales como el Epstein-Barr, el papilomavirus, ¿no? Son antígenos que se van a ir presentando cuando hay la presencia de esos tumores. Por ejemplo, en este esquema, ¿no? Tenemos una célula dendrítica, ¿sí? Una célula dendrítica que es la que va a tratar de captar todo lo que se produce en las células tumorales, ¿no? Estas células dendríticas tendrán sus receptores, ¿no? A nivel de su membrana, y lo que tendrán que hacer es tratar de captar esas células tumorales, introducirlas dentro de su citoplasma, tratar de desmenuzar ese contenido de esas células tumorales, por ejemplo, unas glicoproteínas que son anormales pero que están constituyendo parte de esa célula tumoral, ¿no? Y luego presentarlas ya nuevamente en su superficie para que el complejo mayor de histocompatibilidad correspondiente tenga que actuar, ¿no? Y tratará pues entonces de ir destruyendo a esa estructura anormal. Por otro lado, esta célula dendrítica, por ejemplo, lo que hace, ¿no? Si acá está ingresando todo el contenido de esa célula tumoral, entonces lo que tendrá que hacer es procesar ese contenido, ¿sí? Y así más fácilmente podrá pues presentarlo hacia la célula que tendrá que cumplir esa función de destrucción de ese tumor o esa célula maligna, ¿no? Entonces tienen ese comportamiento de poder captar esas células tumorales, destruir esas células tumorales, desmenuzarlas para luego más fácilmente ser presentadas y ubicadas por las células correspondientes. Obviamente, para que se dé el reconocimiento de esas células tumorales, tienen que haber esos receptores en la membrana de la célula, ¿no? Para que éstas puedan reconocerlas, y como se reconocen como algo que no es propio, algo diferente, algo anormal, entonces tratarán de introducirlo en su citoplasma, procesarlo y volverlo a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Presentarlo para que así, en una forma más desmenuzada, más procesada, pueda ser más fácil la destrucción de esa célula tumoral. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿Ah? ¿Qué dice Zúñiga? ¿Por qué los tumores siguen avanzando? ¿Eh? ¿Por qué una persona que presenta
Fuerte, fuerte, no te escucho. ¿Por qué una persona que tiene un problema neoplásico, en caso, sigue avanzando? Tipo, no, ya sé que está definido, pero ¿qué control? No te entiendo nada, no te escucho nada. Una persona que tiene cáncer, Párate que no te escucho. No, es que yo estoy viendo de bajito. una persona que tiene una neoplásica, Ya. tiene un tumor y ¿por qué el tumor sigue avanzando? O sea, ya sé que su sistema inmunológico está alterado, ¿no? Pero otros factores. Hemos visto que cuando ya se presentan esas células tumorales, ya se formaron esos tumores, estos tumores van a ir eliminando cierto tipo de antígenos. Pero ¿qué pasa? Que la capacidad del sistema inmunitario de esa persona, que obviamente está inmunodeprimida, no va a reaccionar en su totalidad y de repente hay algunos factores que no se van a activar, ¿no? Y reacciona a medias, no como para poder exterminar esa célula tumoral. Y si esas primeras fases que debe tener el sistema inmunitario de reconocer y poder impedir esa proliferación de esas células tumorales no ha funcionado adecuadamente, entonces ahí es donde se va dando esa proliferación, ¿no? Si un inmune ya no puede hacer nada, ya, el tumor ya. Este inmune ya no podría hacer nada porque el tumor está. No, ya cuando el tumor, o sea, la primera, ¿cómo se inicia ese tumor? Primero porque se han ido proliferando células de tipo anormal, ¿no? Estructuralmente esas células ya no son de la misma forma o estructura que las células normales, ¿no? Entonces, empezará 1, 2, 3 y de ahí se van proliferando. ¿Y cómo Como el sistema inmune no respondió en ese momento a eliminar o impedir que esas células formen más clones de esas células anormales, entonces el siguiente paso ya será formar esas tumoraciones, ¿no? Esas células anormales que usted dice que nuestro sistema inmune las reconoce como normales. ¿Por qué? Porque tienen una estructura parecida a nuestras células normales, ¿no? Porque si de un inicio, por ejemplo, presentan toda su anormalidad esas células, toda su agresividad, creo que el comportamiento de nuestro Es sistema como inmune sería englobado. diferente, Exacto. ¿no? Claro, lo que trata el sistema inmune es de impedir que eso se prolifere, pero cuando ya sobrepasa eso, esa capacidad del sistema inmune es que ya de todas maneras se forma el tumor. ¿Pero por qué? Porque esas células, como son propias, están dentro del organismo de esa persona, entonces muchas veces pasan, digamos, desapercibidas y no son reconocidas como alteradas. Nuestras propias células atacan. Sí. A ver, silencio, pues están preguntando por acá. Como una consulta, ¿por qué dice que el bicarbonato ayuda a poder disminuir o poder acabar con los tumores o el cáncer? Sí, esa es una hipótesis que se está escuchando ahora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice que hay que tener, producir una alcalinidad en nuestro organismo para impedir que esas células se sigan proliferando, ¿no? Entonces, con la acción del bicarbonato, entonces, se produce esa alcalinidad con la combinación que hay en todos nuestros fluidos, entonces se da esa combinación y mantienen el pH un ligero alcalino. Y en un pH alcalino esas células no tienen la facilidad de proliferarse. Dicen que es bueno para eso. Ese tratamiento de anticuerpos monoclonales, pero no para. Ese tratamiento de anticuerpos monoclonales, ¿no? Para problemas de cáncer. Claro, o sea, como las células malignas, se inicia una y van a formar ya clonas grandes de ese mismo tipo celular, las vacunas que se pueden utilizar van a ser contra esas clonas celulares y producidas de esas clonas normales que van a ir actuando sobre esas células que ya se transformaron, ¿no? Y si tú no has estado al principio, por ejemplo, hay una predisposición genética, ¿no?, para poder ser portador de algún tipo de enfermedad maligna. Bueno, vamos a continuar.
Por ejemplo acá, hablábamos mucho de que en una de esas diapositivas que el complejo mayor de histocompatibilidad debería estar expresado en su máxima expresión, ¿no? Cuando esto sucede, por ejemplo, hay una célula tumoral, ¿no? Y las células que, los CD8, por ejemplo, en este caso, tienen expresado esos antígenos, esos complejo mayor de histocompatibilidad, está ampliamente expresado en su más alta expresión, entonces lo que hacen es procesar más rápidamente la mayor cantidad de esos antígenos tumorales, ¿no? Van a reconocer, tendrán mayor cantidad de esos receptores para ese antígeno tumoral y tratar de destruir con mayor facilidad. Y esa destrucción de esa célula tumoral procesada posteriormente va a ser más fácilmente destruida, ¿no? Pero si por ejemplo acá es medianamente o moderadamente expresado ese complejo mayor de histocompatibilidad, van a ir escapándose, ¿sí? Van a ir escapándose esos antígenos tumorales y van a ir tratar de ir yendo, proliferándose por más células, ¿no? Y obviamente que esa destrucción de esa célula tumoral será mucho más difícil. Y si ya no hay, no está expresado o ya casi ni se encuentra esa expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, eso es lo que va a ir permitiendo de que se vaya proliferando más rápidamente esas células tumorales. Mientras mayor expresión tenga el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces esas células tumorales serán más rápidamente procesadas, ¿no? Y la acción obviamente tiene mucho que ver acá con el linfocito T CD8. Es el comienzo de la enfermedad, doctora. Claro, al comienzo. Por eso, es como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Hasta un simple resfrío. Si tú estás inmunitariamente fuerte, ¿no? Entonces esa influenza, por ejemplo, difícilmente te va a atacar, o si te ataca será levemente, ¿no? Tu reacción va a ser muy leve, pero de repente hay alguien que está un poco anémico, está como serio, por ejemplo, ¿no? O de repente antes de eso pasó por otro tipo de infección, su sistema inmune está deprimido. Esa influenza lo atacará pues con mucha mayor fuerza y toda la sintomatología va a ser terrible para él, a diferencia de ti que ni costillas te hizo. Entonces todo depende del estado en el que se encuentre nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y obviamente que para este caso ya de los tumores y las respuestas a las presencias tumorales, tiene mucho que ver también la parte genética, ¿no? La parte genética. Si alguien tiene predisposición, por eso es que dicen, ¿no? El papá de tal fulano falleció con cáncer de estómago. El hermano o el tío falleció con cáncer. Y es muy probable que ese hijo o ese nieto, qué sé yo, sea portador de ese gen que predispone a ese cáncer gástrico, por ejemplo. O es lo mismo que dicen, esa señora tenía cáncer de mama. Su hermana también, ¿no? Entonces es una transformación, algo genético. ¿Cuál? A ver, cuenten alto para... Como dice, el cáncer de cuello uterino, doctora. No es genético. No es genético, dice Es por mucho uso, dice. En ese caso hay otras causas más que predisponen a tener el cáncer del cuello uterino. Claro, más que nada por Una de cuidar. esas, por ejemplo, es la presencia de ese papiloma virus, ¿no? La promiscuidad. Y también, ¿no? Pero también tiene que haber el sistema inmunitario, tiene que tener una predisposición para ese tipo de reacción. Por ejemplo, acá, a ver ya. Cuando hay células tumorales que son transferidas a través de genes, por ejemplo, el B7 gene, nos dice acá, lo que hacen es activar las células citolíticas o citotóxicas, ¿no? Y la finalidad de esto es tratar de destruir esa tumoración. Pero para que este gen, que es portador de esta célula tumoral, se una o haga daño, tiene que haber los receptores correspondientes para ese gen B7.
Recién ahí, entonces se estará dando esa reacción entre ese antígeno tumoral y los receptores de las células de nuestro organismo que están actuando en forma normal, ¿no? Quien abre y cierra la puerta y se va. Bueno, cuando hablamos de esas respuestas de nuestro sistema inmune frente a las formaciones tumorales, hemos visto que las células o nuestra respuesta innata son las que más rápidamente responden, pero también hay células especializadas, células que están dedicadas a esa destrucción